Ok, ya estamos transmitiendo. Bien, bueno, buenas tardes. Vamos a presentar el libro Guerra y Propaganda en tiempos de independencia. En esta oportunidad tenemos al doctor Cristóbal Aljovín, la doctora Susana Aldana y el doctor Carlos Carcelén. Vamos a comenzar con Carlos, ¿no? A ver, Carlos, ya. Te damos los minutos que quieras. Bien. Bueno, para empezar, gracias a Daniel por la invitación para presentar tu libro, que ya en otra oportunidad también me invitaste y presentamos tu libro en la Feria del Libro acá en Lima, julio, junto con Cristóbal. El libro, como ya lo he mencionado y se lo he dicho a los alumnos, tiene muchos aportes, pero hay que reconocer algunos aspectos centrales. No me voy a detener en detalles, pero sí hay algunos conceptos que vienen incluso, y tú lo citas de las fuentes, como ese concepto mismo de guerra de propaganda, para empezar, ¿no? La independencia tradicionalmente se vio como una lucha de posiciones, de posturas, pero un poco que se obvió ese gran debate generalizado a través de los pocos medios de prensa con los que tú has trabajado, con casi todos que has encontrado en los archivos disponibles en Perú, Argentina y Chile. Entonces, la independencia no es solo posturas acabadas, únicas, ¿no? Hay un debate permanente. Y un debate que se puede rastrear desde cuándo, desde que gracias a las leyes de Cádiz hay una apertura hacia las libertades, la prensa, pero también desde antes incluso, ¿no? Ya hay cierto debate previo a raíz de los levantamientos, por ejemplo, de Tupac Amaru II. Pero centrarte en este gran tema de la guerra de propaganda para mí es, en mi opinión, y que he conversado con otros colegas, es uno de los principales aportes, porque nos plantea justamente algo que nos habíamos olvidado, que estos procesos también son no solo guerras de posiciones políticas, económicas, que incluso apuntan hacia modelos de legalidad, constitucionalidad, orden público o nuevos órdenes o regímenes, sino también reflejar esas guerras de ideas, debates políticos, ideológicos, y a veces, las fuentes que lo dicen, propuestas en contra de la independencia. O sea, no todos están a favor de la independencia no es un bien codiciado por todos, es más bien un permanente debate y largo que dura por más de 20 años en ese debate. Ahora, esto nos lleva justamente a un punto central que rescata, ¿no? De manera comparativa, tanto en Lima, en Buenos Aires y en Santiago, el debate político es muy fuerte. ¿Y cómo sabemos que es muy fuerte? Porque ha dejado una serie de ideas reflejadas en estos impresos. Y obviamente hay que apuntarlas no solo los impresos prensa, estos periódicos de esa época, sino también el debate que es retratado, reflejado, transcrito por estos viajeros. Y esto es muy importante para que lo tengamos presente, ¿no? No solo se puede trabajar con un solo tipo de fuente, ¿no? Si bien es cierto, la prensa es importante, eso tiene que ser respaldado por otro tipo de información para poder tener, ¿no? Eso es a los jóvenes que están estudiando historia, requisito fundamental, comparar. El aparato crítico implica eso, varias fuentes. Si me baso en una sola, de repente estoy terminando por hacer una interpretación de texto, más que un análisis histórico. Y el rigor de la información en el libro de Daniel pues es impresionante, ¿no? Porque aborda casi todo lo que se impreso y los debates que se pueden reflejar en los textos de los viajeros y en otros tipos de fuentes para esa época, ¿no? Hasta los documentos oficiales, los debates políticos que incluso ya habían sido trabajados por historiadores mayores que nosotros. Entonces, esto es para empezar, ¿no? Y esto, repito, nos lleva a mirar las fuentes. Un segundo aspecto es, y aquí hay un gran aporte para el estudio de la independencia en general, ¿no? Muchos historiadores que nos hemos metido a estos temas lo hemos visto desde perspectivas locales, regionales, hasta nacionales. ¿Sí? O sea,
porque justamente ese es el acceso a las fuentes con las que trabajamos. En muy pocas oportunidades se han visto visiones más generales, y si se han visto visiones generales, ya historiadores antiguos incluso, desde el texto clásico como el de Luis Alberto Sánchez, la han visto de manera a nivel de ensayo, de visiones generales. No han tenido la audacia por un lado y las ganas de hacer un trabajo con fuentes primarias comparando tres enormes espacios geográficos, tres capitales. Si bien es cierto, Lima es una gran capital para ese momento, Buenos Aires está formándose como una ciudad muy próspera y con un crecimiento fuerte. Santiago es una ciudad pequeña, pero las tres tienen sus propias idiosincrasias, sus propios intereses y, como lo demuestras, sus propios debates a favor o en contra de la independencia y, en este caso, si hay o no hay independencia, qué modelo político seguir ante la evidente crisis en ese momento del Imperio Español. El Imperio Español está en una crisis terminal. Hasta los realistas más tozudos están buscando soluciones. Ese debate, y visto en tres grandes espacios geográficos, es uno de el segundo gran mérito, y obviamente es un reto para los historiadores, ¿no? Porque cuando investigamos los fondos que nos dan, los proyectos que ganamos, ahí tenemos que decir archivos locales, y el presupuesto no se trabaja con archivos locales, no te da para pasar por ahí. Entonces, la ventaja de Daniel es que ha tenido esta beca, ¿no? Las becas que tuvo para su posgrado, y le permitió viajar a estos archivos, ¿no? Que, repito, nos da una nueva visión de conjunto, y una visión de conjunto desde fuentes primarias, lo cual es el gran aporte. Y un tercer aporte que quiero recalcar, y con esto ya no me voy a extender mucho, me había planeado este rollo máximo 15 minutos, es de la aplicación de una serie de propuestas teóricas y metodológicas que en otros contextos históricos han sido muy útiles para entender procesos como la Ilustración, la Revolución Francesa, estos debates que son muy largos, el surgimiento de la opinión pública, de la prensa libre, los debates políticos, ¿no? Esos climas de conflicto reflejados en panfletos, libelos, que son muy fuertes en la Francia de la Ilustración y de la Revolución. Entonces, aplicar estos conceptos, ¿no? Sarto, sobre todo, son muy útiles, ¿no? Los historiadores, lamentablemente, necesitamos basarnos en fuerte componente y producción teórica básicamente europea y algo norteamericana. Y ese es un tercer aspecto a nivel historiográfico, ¿no? Tratar de aportar y aplicar estas ideas teóricas que, por si acaso, lo leen todos, ¿no? Y son fundamentales para cualquier tipo de investigación que trate a la prensa, estos textos críticos, panfletos, libelos, incluso la misma correspondencia dentro de un contexto político, de debate ideológico. Y eso incluso lo hemos visto para otras épocas, ¿no? No sé si voy a seguir pidiendo, pero estamos preparando otro texto pero para otra época de crisis, a comienzos del siglo XX, y se aplica también en los marcos teóricos y metodológicos. Entonces, ese es un tercer aspecto que hay que rescatar, porque normalmente no somos y no leemos mucha teoría, ¿no? Dicto historiografía mundial y ando peleando con los alumnos para que vayan más allá de la visión de los autores peruanos, para tratar de entender esto de manera más global, ¿no? Más articulada, mayores referencias, mayores capacidades comparativas. Y se logra, los pocos que aguantan el curso lo hacen, y los otros no quieren hacer. Entonces, esas son las tres cosas que yo resalto, y comentarios ya muy específicos, útiles para los estudiantes, ya público en general. Si tú quieres trabajar normalmente en la independencia, lo normal era, antes de la propuesta de Daniel, ir a la colección documental.
¿no? Eso era lo básico. Y algunos libros clásicos de autores súper conocidos, ¿no? Incluso el libro de Cristóbal, eres que tu tesis es un clásico, ¿no? No soy muy independencia, pero no importa. Es post-independencia, ¿no? Es ¿cómo se ordenó el gobierno después de la independencia? ¿No? Pero, o los textos de la profesora Carlos Fela, ¿no? Entonces, eso era lo que normalmente hacíamos. Ahora ya tenemos un referente historiográfico que es fundamental, ¿no? No podemos hablar ya a partir de la publicación de este libro del proceso de independencia sin poner como un referente esencial dentro de la historiografía peruana el aporte de Daniel. Este libro se convierte sí o sí en un libro básico para entender el debate político, el debate ideológico, las propuestas ¿no? hacia el republicanismo, el radicalismo, todas esas propuestas que se debaten con fuerza en esos años. Aquí tienen ¿no? el texto base a partir de ahora. Entonces, con esto quiero terminar, creo que cumplí con los 15 minutos que me había propuesto. Gracias más bien, Daniel. Cristóbal. Bueno, voy a seguir con el tenor de Carlos. Yo también había preparado una cosa de 15 o 20 minutos. Creo que lo primero que yo diría pues el gran marco del trabajo de Daniel, digamos, es cada uno lee el trabajo de acuerdo a sus lecturas, a sus miradas. Uno no lee los trabajos muy neutros, sino a partir de su quehacer historiográfico. Digamos, yo leo el trabajo de Daniel muy vinculado a la historia de los conceptos, a Coselec, ¿no? Cómo piensa Daniel, digamos, esa propuesta de comprender el imaginario político a partir de Coselec, ¿no? Bueno, primero, digamos, la historia conceptual no cree en los marcos nacionales, cree una historia transnacional, no sé si global o de cultura atlántica. Yo prefiero utilizar el término atlántico que global, porque no sé qué tiene que ver China en su proceso de independencia, o otras regiones. Y la propuesta de Daniel, digamos, obviamente no cubre todo el mundo atlántico, porque no tiene las energías, no tiene tampoco los medios, tiene que circunscribirse, pero lo hace de modo bastante interesante, que es ver el Pacífico Sur, digamos, Chile, Argentina y Perú, digamos, que también es de algún modo José de San Martín, ¿no? Entonces, la propuesta de Daniel es una propuesta transnacional, digamos, creo que de lo que es Kruszinski y tomando de un historiador Lu, habla de historia conectada, digamos que todas estas historias están conectadas, digamos que tú no puedes pensar el pensamiento de Riabuelo sin pensar las propuestas que hay en Buenos Aires, Santiago, y también de España y de Colombia, etc. Digamos, hay una circulación de ideas que hay que reconocerlo, digamos. Cuando uno deja de estudiar la historia del Perú, va a ver que muchos de los panfletos, los escritos se repiten, es como un déjà vu. Lo he hecho porque yo he hecho, a través de Daniel, yo he ido al norte, digamos, más al norte que Susana, digamos, de Ecuador. Al norte también Ecuador que Susana, Colombia, porque me he ido un poquito más. Y aquí yo creo que Daniel también reflexiona, Coselec tiene un conjunto de parámetros para comprender la historia conceptual. Yo creo que Daniel toma por lo menos dos. Uno es el proceso de democratización, digamos, cómo la sociedad se va abriendo a este mundo de las ideas, de los debates, etc. Que para Habermas es un mundo burgués, no me atrevería ya a discutir esas cosas para el Perú, pero digamos que
sí hay una democratización en el sentido del cual van circulando estas ideas y la gente se va adueñando, ¿no? Hay lindos trabajos de cómo la gente sectores no populares, pero digamos, no sé cómo decirlo, porque tampoco los sectores medios no existían en esa época, pero me entienden lo que estoy diciendo, se adueñan de, por ejemplo, el discurso de las Cortes de Cádiz, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de democratización, creo que no solamente en los cafés, sino también en la guerra, en los ejércitos, etcétera, en la tropa. Y lo que también es interesante, que Daniel lo hace muy bien, es cuando habla de esta circulación de conceptos. Por ejemplo, el concepto de revolución se va definiendo de modo múltiple dependiendo de dónde estamos, ¿no? Digamos, al comienzo, revolución se veía bonito en Buenos Aires, en Santiago en cierto momento, y en el Perú al inicio se veía muy feo, ¿no? Para escamitar, de modo muy esquemático lo estoy haciendo, pero digamos, en los conceptos, si uno quiere medir la cuestión ideológica, lo que Coselli te ofrece es una metodología de trabajo, porque lo ideológico es muy fácil de que se te escape de la mano, ¿no? Digamos, el método de Coselli es estudiar palabras claves de la política, y esas palabras claves, lo que Coselli te está diciendo es que son palabras que hay pleitos de cómo definirlas, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas independencia, revolución, pueblo, ¿no? Y se van definiendo en múltiples modos, y entre el conflicto es una forma de medir cómo diferentes sectores discuten hoy día. Por ejemplo, claramente en Europa se discute el tema de la nación. ¿Qué cosa es la nación? Los musulmanes están en la nación francesa o alemana, o los mexicanos pertenecen a Estados Unidos, sí o no. Hay gente que cree que los conceptos, este mundo conceptual ya caducó. Yo no creo. O sea, todo esta berrinche de la derecha tipo Trump y la extrema derecha europea nos ha digamos, generado un repensar de estos conceptos. Pero digamos que lo interesante es que es el pleito político, que la forma en la cual uno puede medir el pleito ideológico, no de armas, es a través de cómo van definiendo esos conceptos, ¿no? ¿Quién es ciudadano? Hoy día más o menos, tampoco, porque uno puede, mucha gente de la izquierda dice que no son ciudadanos porque no los tratan como ciudadanos, sino los tratan como indígenas, etc. Y hay todo un pleito de qué cosa es ciudadanía, cómo son los derechos de ciudadanía, las obligaciones de ciudadanía. Entonces sí es un termómetro interesante, y Daniel lo ha hecho muy bien, por ejemplo, en el caso de la revolución, que lo he estado leyendo, que ya el texto ya lo había leído, pero siempre uno va aprendiendo cuando uno vuelve a leer. Entonces es bien interesante, porque no solamente es una historia conectada en el sentido de cuál va, sino que es una historia de un pleito conectado, de un debate conectado. Y también hay un segundo punto que tampoco es un pleito, también hay algo que también hay que recalcar, es que el debate está también circunscrito muchas veces por relaciones de poder, ¿no? No nos debe dejar de llamar la atención que en el Perú se defiende más la contrarrevolución, al inicio, en Argentina se defendía más la revolución, ¿no? Lo cual significa que tampoco no es un termómetro en el sentido en el cual tú sabes lo que la gente piensa, sino también quién está en el poder. Digamos, es un debate también vinculado al poder. Así creo que es importante. Pero digamos, lo que de allí nos trae a colación, yo creo, es un mundo que existía y que nos habíamos olvidado porque nos habíamos mirado el ombligo, ¿no? Habíamos hecho elección en el Perú, entonces, qué maravilla, en el Perú se descubrió la nación, se descubrió la idea de ciudadanía, y eso es mentira, digamos, son imaginarios políticos que se le va dando a cada país sus propias tensiones, porque tampoco en cada país no es que definan de un modo determinado, sino
hay todo un pleito al respecto, ¿no? que me parece interesante. El libro de Daniel es un gran trabajo de tesis doctoral de Daniel de la Universidad de Buenos Aires, que le ha tomado varios años. Es un trabajo actualizado, porque yo creo que siempre uno tiene que estar reescribiendo. Tampoco reescriba mucho, porque si no se la van a pasar la vida entera reescribiendo. Trata de estos debates fundamentales a través de una metodología coseriquiana de los grandes debates en Perú, Río de la Plata, Chile y de algún modo también Bolivia. Y como dice Carlos, implica, digamos, esta historia conectada, un gran conocimiento de la fuente y la bibliografía historiográfica que hay en cada país, ¿no? Mientras, digamos, los que hemos hecho historia del Perú solamente tenemos que conocer la historia del Perú, en cambio cuando tienes que hablar de estos debates, un aspecto fundamental para comprender estos debates son los contextos históricos. Como digo, son debates donde también se ejerce el poder, ¿no? Y el poder político lo ejerce claramente. Entonces implica, como digo, una historia, un conocimiento de la historiografía importante y un conocimiento de fuentes, de las cuales sobre todo son periódicos los que Daniel trabaja, folletería y sermones también, ¿no? Los sermones tienen mucha sustancia política. Acuérdense además que el Imperio Español tenía, digamos, una fuerte, digamos, legitimidad política basada en la religión, aunque sé que el siglo XVIII con los Borbones eso va decayendo, eso lo trabaja David Brady, ¿no? Y obviamente el trabajo de Daniel y todo trabajo yo creo, de historia intelectual, la gran pregunta es la legitimidad política, ¿no? Aquí no estamos, nadie se está haciendo la pregunta que es totalmente válida, cómo se gana la guerra en la batalla, porque al final todo lo que uno pueda hablar de legitimidad política pierde la batalla y cambia, ¿no? Porque también la gente cambia, digamos. Aquí no hay tampoco idealismo, hay oportunismo también político fuerte. Los hombres, en el sentido plural de la palabra, es decir, hombres y mujeres, tampoco son, digamos, también lo que piensan va variando y va variando por el contexto político determinado. Duelen, porque yo hago historia también del imaginario como Daniel, y a uno le gustaría que eso primara sobre todo, pero hay una cuestión de, ¿no? Y te graba el conflicto político, que es lo que me parece interesante en tiempos revolucionarios, ¿no? Digamos, Daniel trabaja el concepto de revolución, pero también dice algo que ahora ya no es tan controversial, pero hace 15 años era controversial, decía que la independencia era una revolución, ¿no? A la gente no le gustaba ese término, era muy cuestionado. Hoy día, digamos, dependiendo de cómo lo definas, es un término que es bastante aceptable en la historiografía. Es verdad que los actores históricos sí hablan de revolución, ¿no? Y hablan de diversas revoluciones. Por ejemplo, en Cádiz hablaba de una revolución a la española y no a la francesa, ¿no? Me acuerdo de un texto de Tulio Halpin en el cual decía que la gente danzaba en el árbol de la libertad, digamos, ¿no? Pero todo ese aspecto revolucionario, Carlos, creo que es mayor que Daniel, era bien complicado hablar de revolución igual a independencia, ¿no? Todavía sigue siendo, hay muchísimos historiadores que lo cuestionan. Claro, si hablas desde el aspecto político, desde el aspecto económico, no hay ninguna revolución, no hay una revolución, pero si lo hablas desde el aspecto político, como revolución igual a la fundación de un nuevo régimen y un cambio brutal, el trabajo de Daniel está compuesto de
de 4 capítulos, digamos, muy pensado para mí en términos coserianos, digamos. Dicho sea de paso, yo he hecho mucha historia coseriana, por eso no hay ninguna crítica, simplemente es como yo interpreto la obra de Daniel. Ahora Daniel puede ser que esté equivocado, no, igualito voy a salir leído de ese modo. Porque cuando uno publica su libro ya no es de Daniel, sino es de cada lector. A mí me acusaban de que mi libro era postmoderno, nunca entendí por qué. En el primer capítulo discute la prensa, que es la parte fundamental de las fuentes de Daniel, los espacios públicos, que también están vinculados a esta cuestión de democratización y redes, ¿no? Después el capítulo 2 es la noción clásica, ¿no? La bandera de la legitimidad. Entonces estamos frente a una... Y hoy día, si uno ve, uno puede tomar el Twitter y va a ver que mucho de lo que uno lee en Twitter son batallas de legitimidad, que cosas está bien, que cosas están mal, si eso es una cosa constitucional o estos son ciudadanos o no, qué derechos tienen, qué derechos no tienen, cuáles son las obligaciones, etcétera, digamos. Eso es lo que mide los imaginarios políticos. Detrás está también una política, como digo, que obviamente no le corresponde a Daniel, que son batallas, ejercicio del poder, etcétera. Perú, Chile y Río trabaja 3 conceptos, revolución, independencia, pueblo, que muestra todo este conflicto, que imagino que Susana lo va a mencionar. Me abstengo, y es algo también muy interesante, Daniel, que obviamente una revolución también significa matar, ¿no? Gente. O sea, no es fácil matar a una persona, a mí me costaría mucho coger un revólver y matarle a ustedes, excepto que yo construya dentro de mi imaginario, no puedo matar a ellos, pero son ustedes mayoría. Sí, pero digamos, uno tiene que justificar, ¿no? la guerra. Una guerra es horrorosa, es espantoso, digamos. Y aquí lo que Daniel hace con mucho acierto es ver cómo se va construyendo el enemigo, ¿no? No el adversario, sino el enemigo, ¿no? Lo cual te puede justificar actos de suma violencia, ¿no? Entonces, y eso también implica que el libro de Daniel está circunscrito a los tiempos de la independencia, ¿no? Tiempos de ruptura, ¿no? Tiempos de ruptura tanto en el orden ideológico, en el orden político y en el orden militar, ¿no? Digamos, y nos trae, digamos, algo que Carlos lo ha mencionado y en esta lo menciona constantemente, con una visión y suele conectada en el sentido en el cual se comparte, digamos, vocabularios comunes o conceptos comunes, pero cada actor, dependiendo de sus preferencias y del momento político y el poder que se ejerce políticamente, lo va definiendo a su modo. Muchas gracias. Susana, te escuchamos. Bueno, yo normalmente tengo que leer porque no tengo la capacidad. Si bien soy profesora, me disparo para cualquier lado y una idea la vinculo con otra y total termino no diciendo nada, y este libro es sumamente sugerente. Ahora, van a ver que es un poco largo porque le dijo inicialmente que podía tomar esa licencia a Daniel, y bueno, el texto lo merece, como se dice. Quizás uno de los puntos más interesantes de este texto es presentar un enfoque diferente para entender la independencia. Por lo común, este proceso es un tema central del metarrelato histórico nacional, en el que siempre ha sido importante lo bélico, siempre focalizado en la separación de una colonia de España, en este caso el Virreinato del Perú, y cómo a través de esos hechos bélicos y con la presencia primero de San Martín y luego de Bolívar, se fundó una república, la del Perú. En realidad, y aunque resulte sorprendente,
solo en los años que llevaron al bicentenario, es decir, estos 15 años, estos 20 años, esta última etapa que nosotros hemos vivido, en realidad comenzó a tratar de comprenderse cómo fue que se realizó la independencia más allá de la corriente libertadora del sur y la del norte. Con esto no niego los importantes aportes de historiadores del pasado que sentaron los pilares para el conocimiento de lo que sucedió, en la misma línea de Carlos, ¿no es cierto? Recordemos que en un primer momento fue necesario establecer las fechas y personajes icónicos como elementos cohesionadores y sustentadores de la nación, para luego sentar su devenir en el apogeo del Estado-Nación y finalmente ahora entender el cómo y el porqué del Estado Nacional. En algún momento de mi vida al trabajar región también trabajé nación. Como se ve, mucho falta aún, y si bien tenemos ahora mayor claridad en el proceso de independencia, queda aún por analizar y comprender un tema bastante solayado, que es el inicio de la República, que todavía nos cobija. Por cierto que la introducción se cuenta con un interesante estudio historiográfico de la independencia, por cuanto señala no solo los estudiosos que la estudian, sino sobre todo las líneas de análisis desarrolladas. La historia política y conceptual, que acabamos de escuchar, las interesantes aportaciones de Cristóbal, que está pues el asunto vinculado a las élites y al Estado, así, o sea, élites y Estado, así como al vocabulario que se manejó. La historia cultural en cada espacio, la historia económica y la persistencia en entender la producción, la historia social y la observación sistemática de la sociedad, así como la nueva historiografía militar. Dicho análisis marco sustenta los focos de atención del libro. El primero, la guerra y propaganda entre la prensa en Buenos Aires, Lima y Santiago de Chile, en un periodo que va de 1810 a 1816. El segundo recupera la prensa de Santiago de Chile desde la Patria Vieja hasta 1817 y 18 en contrastación con el proceso de Lima y Buenos Aires. El tercer enfoque que se levanta las características continentales de este espacio para cerrar con un último foco de atención las disputas políticas en el ciclo revolucionario, donde se analizan las identidades políticas de las tres capitales conectadas y en conflicto. Así el texto se divide en 4 capítulos, que acabamos de escuchar también a Cristóbal. 4 capítulos que, cual rayuela de Cortázar, puede ser leído en diferente orden y desorden, por partes y por intereses y de manera sostenida en el tiempo. Este no es un texto que se lee de principio a fin. Se tiene que ir leyendo de a poco porque la información es enorme. Pero si seguimos el orden del autor, en el primer capítulo, como también hemos escuchado a Cristóbal, nos presenta y analiza la prensa de la época, la relaciona con su emergencia y conexión en las 3 ciudades que le interesan, Lima, Santiago, Buenos Aires, para ver las tendencias de sus posturas políticas siguiendo la prensa. Un capítulo donde se perfila la forma de ver el mundo en la época que permite enmarcar el segundo, aquel que se centra en la politización del sur de Sudamérica, delineando el devenir revolucionario de Lima, Santiago y Buenos Aires, cómo transitan lento pero seguro y de pronto vívidamente de realistas a insurgentes y de monárquicos a liberales. Un tercer capítulo se centra en la política que emerge en esas líneas publicadas y establecidas en la cabeza y los corazones de la gente de la época. Las categorías, cómo se ven y se viven por los de la época, contrastadas con la teoría contemporánea, que eso me pareció muy interesante. Vemos lo local, pero también, así como Cristóbal le pone un nombre, que es Cóceles, uno puede tener también sus propias maneras de entender los conceptos y están contrastados a partir de lo que pone Moral. Un capítulo que no rompe el esquema del libro porque ofrece un buen número de citas como sustento de su posición para finalmente terminar en cómo se construye ese enemigo, que justo acaba de resaltar Cristóbal, ese otro que me enfrenta. Un último interesante capítulo que recupera el imaginario de construcción en invención de la época, el que estaba en esa época y el que hoy es. Eso me parece un excelente logro. Bajo los supuestos del libro y con la riqueza, los supuestos mencionados con la riqueza del libro, con la cantidad que ofrece, tan solo voy a plantear algunas ideas de reflexión. Me encanta Rayuela.
y por tanto no seguiré el orden de los capítulos, sino los temas que me interesan. Un primer punto que cautiva mi atención es el eje central del libro, la propaganda política a inicios del siglo XIX. Establezcamos que no es la propaganda política contemporánea, que intenta seducir con ideas que son conocidas por el conjunto social en diferente grado y nivel, y a quien nadie le cree por el devenir de la política desde fines del siglo XX. Porque ayer como hoy, la propaganda política supone un control de las ideas que fluyen en el espacio mental y del imaginario de la gente, donde el establecimiento de ideas y valores se gestiona por estrategias y manipulaciones psicológicas, distintas hoy que en el ayer. Por eso es clave este tipo de información que muestra la prensa. Es la única red social existente, la prensa, no hay otra. Sin embargo, muy interesante, guerra, violencia y propaganda va siempre de la mano. El mismo autor lo señala. Durante la independencia se buscaba legitimar las acciones de los grupos de poder e influir en la conciencia de la población. Con la prensa y otros materiales impresos, pero también con los rituales de guerra, los desfiles y las marchas eran lo suficientemente atractivos como para capturar el imaginario de los locales. Del primer capítulo saltamos al tercero para ver lo que la prensa escribe y cómo se imprime en el imaginario político de la época. Resaltemos que durante la independencia, si se habla de propaganda, se trata más bien de una persuasión política que buscaba instalar una ideología entre sujetos sociales que vivían una suerte de politización creciente y que, por vivirla, no la entendían, o quizás más bien no la calibraban ni la comprendían. El problema de la historia reciente, solo que pensaba para un presente pasado, es decir, ahorita. Todos ustedes saben lo que es la globalización. ¿Alguien sabe para dónde va? ¿Cómo se va a organizar? Porque nos está causando un vacío de poder enorme y un vacío interno enorme, porque no sabemos cómo se hacer. Acá estamos 200 años después de la independencia. Es lógico que podamos mirar atrás y entenderlo, pero en la época, el libro te acerca a estos textos, a esta politización creciente entre 1810 y 1821, que estaba vinculada a un cambio de sistema, no solo de un régimen político, un cambio que afectaba cada esfera de vida de la gente. Además, las redes de la época suponían gente contactada, pero limitada al contacto humano, y con noticias también limitadas por el espacio de circulación. También y finalmente se trataba de convencer a gente que no tenía la formación para asimilar las bases ideológicas republicanas, liberalismo, igualdad, no rey sino presidente, y optar por ellas. Había que convencer a la gente, no hacerse propaganda sobre lo que ya algo conoces. Por interés personal, recupero a Bernardo Monteagudo, me parece un personaje fascinante, tan presente en el momento de estudio del libro entre 1810 y 1821. Un personaje político cuyas ideas liberales son francamente centrales para entender el momento y que tan temprano como 1810 señalaba cómo la lectura de las ideas de gente común y corriente daba espacio a la discusión de situaciones como, por ejemplo, la necesidad de impugnar el restablecimiento de la Inquisición. En una sociedad organizada por un pensamiento religioso, que se impugne la Inquisición me parece muy interesante. Ni qué decir de las ideas que corrían en las tertulias patrióticas. También en Buenos Aires hay que considerar las fiestas como las fiestas mayas. Como lo señala el autor, a mayor espacio público de sociabilidad, más desarrollo de la prensa, de la ilustrada, una ideológica y política, e incluso utiliza un nombre, la orgía periodística, donde se da un exceso de producción de prensa, de propaganda, por ejemplo con San Martín. Un punto que me captura es ese nivel de politización existente al momento de la independencia. Aunque no sepan exactamente las ideas, todo el mundo vive su momento. Y eso no solamente es a través del libro, sino que, como dice Cristóbal, uno lo mira desde su propia experiencia al trabajar el tema. El libro nos descubre que la politización desde la prensa está presente desde prácticamente los inicios del siglo XIX. Las Cortes de Cádiz y los años en torno a estas son clave, porque para comprender la calidad de inicios de la etapa fundacional republicana, los periódicos y en general la prensa
son un instrumento perfecto para enfrentar las ideas y las opiniones que juegan en el espacio político. La prensa refleja la época y su pensamiento, la necesidad, estoy citando, de misionarios patriotas encargados de iniciar a los pueblos en los principios de la revolución. Quizás por lo mismo me sorprende cuando el mismo texto te hace referencia a una suerte de poca experiencia política hacia 1821, cuando viendo el análisis sobre la prensa de Morán, la vitalidad es visiblemente enorme en el espacio estudiado. Y también por mi experiencia en el norte puedo señalar que la politización es en realidad está presente en buena parte del virreinato, aunque no se trata de una politización que quede impresa en papel, sino que se construye a partir de cambios políticos tan importantes como la independencia. Por ejemplo, en el caso del norte sufrimos la militarización, que desde 1760, y la impronta modernizadora de Martínez de Compañón, que es 1780, pero que al final es política y liberal. Es decir, a partir del texto se puede afirmar que hay una fuerte politización de una buena parte de la población del lado americano del Imperio Español, algo que se trae literalmente abajo todas las percepciones de que la independencia comienza poco antes de que San Martín llegue. Piensen en el imaginario que ustedes tienen, porque aquí estamos jugando con imaginarios, ¿de acuerdo? Un tercer punto es el tercer capítulo del libro de Morán, donde maneja los conceptos de la época, que también le llamaron la atención a Cristóbal: revolución, independencia y pueblo. El primero, el término revolución, es analizado en el tránsito de la ilegitimidad a la legitimidad, desde cómo se entiende la revolución en una coyuntura de 1810 a 16, a su definitivo establecimiento como fermento y renovación de las antiguas instituciones en 1819. Como muestra Bernardo Monteagudo, en 10 años de revolución han germinado las virtudes cívicas, aunque no sé si los valores cívicos, están frutos de la ciudadanía y la participación de una realidad ciudadana. El concepto de independencia, claro lo dicho, se centra en la necesidad de la época, separarse de España y lidiar con las personas de San Martín, que no llegue el libro temporalmente, más que posiblemente Bolívar. Un peso que se le da a este proceso y que nos permite explicarnos ahora sí el porqué de esa tendencia a centrar el discurso de la independencia en la separación de España y no en la formación republicana, que Cristóbal sí lo hizo. ¿De acuerdo? Según recupera el autor, las Cortes de Cádiz abren los ojos a la gente y desde nuestras elevadas cordilleras hasta los más profundos valles, con el veloz fuego eléctrico de la libertad y de las obras. No se trata solo de una guerra militar, sino también de palabras y de manejo de la opinión pública. El problema central, aunque no visto en el momento, el pueblo. Inexistente en el virreinato del Perú, en que se maneja oficialmente el término de casta. Recuerda que hay esclavos, cosa que no tiene rojo. ¿De acuerdo? El término de casta, el pueblo, resulta más bien etéreo y alude directamente a una ciudad o villa como Lima, para más tarde referirse a la población. Como señala Morán, ¿qué población? ¿La élite detentadora del poder o la plebe? Un problema visible en el uso sanmartiniano del término de peruano, porque la pregunta política hecha en el ayer y coincido con Cristóbal se mantiene hasta hoy medianamente vigente. ¿Quién es el peruano? ¿Quién es el sujeto de derechos y precautelado por el Estado? Si hoy no es fácil, pensemos en nuestra historia reciente, peor aún en el pasado, que recién se constituía como un Estado propiamente dicho y ni siquiera un Estado de derecho. El accionar de la población también resulta interesante como punto a resaltar. La propaganda política se establece para impulsar y concretar las situaciones políticas, pero ¿cómo medir la fuerza del espíritu en una sociedad oral y mayormente hábil? Las maneras de sociabilidad resultan claves, porque no es igual quien lee que quien no lee, y es un número muy alto de la población que conoce más por la palabra oral que por la escrita. Pónganse una mano en el pecho, acaba de decirlo Carlos,
¿Cuántos de ustedes leen realmente? Y ustedes son así historiadores. ¿De acuerdo? El texto no nos limita, como suele serlo la historia nacional, a los años de la presencia de San Martín, es decir, como les he dicho, 1817 a 1821. Por el contrario, se ve como las tres ciudades en estudio, la realidad, cómo se ve en estas tres ciudades, cómo la realidad impresa se vuelve una orgía desde 1813, no solo en el 20, sino desde antes. Es decir, hay una gran cantidad de publicaciones y de discusiones. Por eso es que el texto tiene una cantidad enorme de citas. Les reto que me encuentren 3 páginas sin citas. Y eso lo hace muy interesante. Estas citas se entrecruzan, estas ideas se entrecruzan amplios niveles de análisis a la vez que se sustentan en situaciones micro, como por ejemplo cuando el libro sentimos que el miedo cunde, cómo Lima fermenta por él y su virrey y su gente está llena de temores. Quizás le tienen más miedo a las castas que a la violencia del propio proceso bélico coyunturalmente establecido. Como señalan Rosas y Chus, el temor se infiltra en la sociedad para con los negros, zambos y mulatos en la cercanía de los criollos, pero también con respecto a los indios más lejanos, pero no menos presentes. Se señalan estos temores ya para 1812, y en los temores se entrecruza también la presencia de los mismos españoles. Hay un vacío económico para el gobierno que dio la supresión de los tributos, como Montevideo, Guayaquil y Cuenca, y ello supone un vacío, no tanto para la corona, sino para el apoyo a la actividad económica, las subvenciones, diríamos hoy, y la intranquilidad concomitante de la que se apodera de la gente. Política y economía establecen un escenario primigenio para la guerra. Finalmente, ya termino, me faltan 2 paginitas. Finalmente, las conexiones, los contactos. La corriente libertadora del sur toma cuerpo ideológicamente hablando, pues estudian los vínculos entre Lima, Santiago y Buenos Aires, desde 1810 hasta la independencia, 1820-21. El libro nos demuestra los fuertes contactos existentes a lo largo entre las 3 ciudades capitales de virreinatos y capitanías a lo largo de todo el proceso, como para pensar por qué el virrey Pezuela señalaba en 1820 que si se perdía Chile, se perdía el Perú. Ya se había perdido Buenos Aires, se perdía Chile, se perdía el Perú. Lima, Santiago, Buenos Aires. Para mí queda cada vez más claro algo que vi desde mis simples comerciantes norteños, que los vínculos internos de la familia americana, y en este caso sudamericana del Imperio Español, eran realmente muy densos. Como también Cristóbal y en algún momento Carlos, esta idea de que solo vemos nuestras historias. No, éramos el imperio. ¿De acuerdo? Los vínculos eran muy densos y generalmente esta situación se escamotea de las historias marcadamente nacionales del siglo XX, que se centraban en el análisis excesivamente localistas y muchas veces inexplicables. En el imaginario grueso del Perú, San Martín y Bolívar llegan a nuestro país de puro megalómano, soñando en construir e imponer un mundo de libertad. El texto nos demuestra que ellos solo son un producto de su época. ¿De acuerdo? Si no hubieran llegado ellos, habría más gente. El libro nos demuestra que no es así, que lento pero seguro, como se ve en la prensa, va calando esa idea de libertad, aunque no queda del todo clara la forma de cómo hacerlo. Lo están viviendo, que es una república en realidad, y sobre todo cómo establecer e impulsar el concepto de igualdad. El análisis nos lleva hasta Europa y nos trae de vuelta para demostrar la extensión y el progreso de la revolución, y señala el autor que los del momento pensaban que había que aprovecharse esa pausa inevitable que había en los proyectos transatlánticos, es decir, de 1810 hasta 1821 hay pausas, pero no cortas. Esa referencia nos lleva de inmediato a la interesante construcción de una teoría explicativa, si bien vista desde el hoy y establecida desde el ayer, la prensa lo permite. Como se ha visto, revolución, independencia y pueblo son palabras monetones que cambian de semántica dependiendo del momento. Reflejan las divergencias y similitudes políticas de las 3 capitales, que a su vez permite aflorar la particularidad local. Aunque no trabajado, el romanticismo
emerge en plenitud. Cadenas humillantes, miserables, sino personas desgraciadas y destructoras revoluciones. La regeneración no solo son palabras o conceptos que se desgranan, sino que suponen hombres, fechas y situaciones recogidas en el texto. Y por cierto, cómo se ama y cómo se odia, cómo se construye al enemigo tan variable y distinto, porque no es lo mismo los años de 1810 que los de 1820. Un libro de lo que mucho se puede decir, porque mucho ofrece. Ciertamente es un libro que debe estar de cabecera para cualquier historiador. Gracias. Hemos podido para acá para dar unas palabras finales, ¿no? Bien. No, podría agradecer a ustedes, también agradecer a Cristóbal, a Carlos y a Susana por comentarios. Y sí, como antes de empezar la presentación, justamente uno también estaba, y como lo ha dicho también Cristóbal, cuando uno vuelve a leer un libro, o incluso cuando uno vuelve a leer otra vez su propia investigación, se plantean muchas ideas nuevas, ¿no? Y aprenden también y comienza un poco a reflexionar sobre lo que uno ha escrito. Y si bien es cierto, el texto originalmente fue escrito o fue sustentado, terminado en la UBA en 2017, en agosto, ha habido todo un proceso de maduración, de cambio, que se ha modificado en cierta manera, se ha actualizado la bibliografía, pero no necesariamente se ha modificado la parte más central del libro, ¿no? Ya después, obviamente, de 2018 para adelante, nosotros hemos venido investigando temas ya hasta Bolívar, ¿no? Que van a salir publicados seguramente próximamente, pero eso ya es otra historia, ¿no? Pero ¿por qué llegar a hacer una investigación solamente? ¿Por qué no hacer una investigación sobre Perú nada más? ¿Por qué ampliar el espacio de indagación más allá de Lima o del territorio peruano? Obviamente por el viaje a hacer la maestría y el doctorado, pero ¿por qué complicarme la vida? Porque a veces me decían precisamente, ¿por qué te complicas tu vida? De tratar de entender, aparte de la historiografía peruana, que es compleja, entender la historiografía también argentina, porque la platense y la historiografía también chilena, ¿no? O sea, ¿por qué te complicas? O sea, más bien reduces su campo de acción, pero la idea era también para poder justificar el porqué de una beca de investigación, ¿no? Una beca de 2 años, después una beca de 3 años y otra beca de 2 años, son los 7 años. O sea, también es una manera de poder ir justificando y también justificando de una manera importante, porque en ese sentido puedes en cierta manera, no digo conmover, sino que el jurado que te evalúa para darte una beca, en este caso en Argentina, puede ver un poco la amplitud del conocimiento que tú puedes ir digamos, ampliándolo poco a poco, ¿no? Cuando se postula para la maestría y después se postula para el doctorado, como tú justificas, ¿no? Y ahí viene algo bien interesante que yo me fui preguntando con otros colegas, con otros estudiantes también, que no sé cómo será ahora, pero sí me preguntaba, porque en ningún momento cuando yo postulé a las becas que tuve, no sé cómo habrá sido el caso, ¿no?, de todos, pero nunca me preguntaron si yo era pobre o no tenía plata, ¿no? Eso creo que alguna vez también les comenté a ustedes, ¿no? Nunca me hicieron esa pregunta. En Argentina me hicieron, la pregunta era ¿por qué? O sea, ¿por qué debemos darte una beca? Entonces ahí vino la justificación en la maestría, precisamente porque yo tengo el conocimiento de la historia peruana vinculado a la prensa y ahora quiero entender esa comparación, esa relación con la prensa en esos mismos momentos de la Corte de Cádiz, ¿no? Se justifica. Después, ¿por qué el doctorado también? O sea, en el transcurso del mismo proceso, así como la gente que vive en la independencia, fue moviéndose, ¿no? Claro, mis intereses eran académicos, ¿no? En este caso los intereses son intereses de muy diversas, como han señalado los comentaristas, de muy diversos, digamos, tonalidades, ¿no? En este caso eran académicos y la idea era ir justificando y ir ampliando precisamente mi campo de investigación, ¿no? Obviamente centrado siempre en el aspecto del análisis digamos, político-cultural de una fuente importante que eran los periódicos, ¿no? Los periódicos como actores sociales también y políticos del momento, ¿no? Entonces así se pudo, digamos, terminar la investigación, ¿no? Y plantear todo ese índice que, ¿no?, que han explicado en 4 capítulos, que ese índice
viene precisamente de la influencia del último año con Cristóbal, que llevábamos tesis, y Cristóbal lo sabe, porque empezábamos así, como el salón 25 y terminábamos 4 o 5 nada más aprobando la asignatura. O sea que eso no es una constante no es de ahora, sino siempre ha sido así, ¿no? Los últimos que nos quedábamos, ahí recuerdo. Pero eso me sirvió para poder ir, digamos, marcando la delimitación de muchos de los problemas que yo tenía y las limitaciones también que uno tiene, ¿no? ¿Okay? Entonces, el texto es importante, considero yo, porque marca un campo de acción un poco más amplio, ¿no? Lamentablemente no ha estado tan difundido el texto, ¿no? La editorial, ¿no? La Universidad de Señor Cifal, que lo agradezco por haberlo publicado, sí, lo hemos presentado en algunos eventos, como la Feria del Libro, obviamente, en Chiclayo también se ha presentado, se ha presentado en Arequipa, ahora el otro viernes estamos en Puno, y la otra semana estamos en un congreso en Huancayo, y ahí ya cerramos el ciclo, ya, porque el otro año se vienen otras publicaciones también con otros colegas y también con Carlos, que estamos en otras indagaciones, pero creo yo que el texto, como muchas veces les digo a los estudiantes y a los colegas, por más que de repente no compartan mis interpretaciones o argumentos, ustedes pueden utilizar la bibliografía y pueden utilizar las fuentes y pueden sacar sus propias conclusiones, ¿no? ¿Ya? Claro, no como otros que he visto, algunos estudiantes, no voy a decir quiénes, ¿ya? En el siglo pasado, que también agarraban el texto y sacaban todas las fuentes y hacían su trabajo. Tampoco no hay que exagerar, ¿no? Muchas veces, muchas de las fuentes, esas fuentes que ustedes ven en el libro, con eso voy terminando, en ese libro yo lo tuve que consultar, casi el 75%, 80% lo tuve que consultar en vivo, ¿no? A mano, en vivo, sacando fotocopia o escaneándolo, no, sino, digamos, grabándolo a veces también, pero tomándole fotos. En cambio ahora no, ahora casi creo que el 90% de todos esos más casi 70 periódicos están colgados en la web, ¿no? Entonces ustedes tienen ahora la oportunidad de poderlos sacar, porque estamos hablando de una recopilación de fuentes desde 2003, que yo estaba acá exactamente en el mismo año que ustedes están ahora, excepto sí, ahí empecé yo a recolectar las fuentes, 2003, 2 precisamente, y terminé, digamos, recolectando todas las fuentes en 2013 más o menos. Estamos hablando de una década de búsqueda de fuentes para construir fuentes, ¿no? Pero bibliográficamente obviamente se va hasta 2017, ¿no? Entonces, finalmente el libro me parece que puede servir como una manera que ustedes también pueden entender la historia política y cultural, y una manera de cómo también se puede hacer una tesis, ¿no? De doctorado, ¿no? De cierta manera, con sus aciertos, con sus limitaciones, como cualquier tesis, porque justo conversábamos con Susana y a veces no. Incluso yo leo el libro y veo que tengo ahí para profundizar mucho más, ¿no? Y lo estamos haciendo precisamente, ¿no? Un tema, el libro, por ejemplo, que está saliendo ya por Navidad, que es el tema del impacto de lo que hace precisamente Claudia Rosas Lauro, pero Claudia lo hace para la época del siglo XVIII. Nosotros lo hemos trabajado, lo hace para la primera mitad del XIX, pero de una manera muy rápida. Nosotros estamos concentrándonos entre la época de Cádiz y San Martín de Bolívar en torno al miedo, el miedo a la Revolución Francesa. Nosotros estamos terminando un artículo sobre ese acontecimiento, ¿no? Por ejemplo, otro trabajo que estamos tratando estamos terminando también del libro. Lo que le quiero dar a entender es que el libro, a pesar de que ya se publicó, pero está sirviendo con otros colegas para poder seguir avanzando digamos, pero ustedes leen el libro y hay capítulos o subcapítulos del libro que parecería que está bien, pero que se puede ampliar, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es ampliar el campo de acción, porque era ya un tema muy, muy grande para hacerlo como una tesis de doctorado, si no nunca, como digo Cristóbal, nunca lo íbamos a terminar, ¿no? Porque uno quiere estar allí, ¿no? Dando vueltas sobre lo mismo y avanzando y corrigiendo, pero me parece que era una manera de ya cerrar. Estábamos también con los tiempos, en ese caso, para que vengan la tesis. Los sugiero, ahí tienen el libro, no se vayan, después que terminemos de grabar, vamos a sacar una boleta para hacer un sorteo cuando están por acá, también presentes por un libro, ¿no? ¿Ok? También, no sé si tienen alguna consulta, de repente consulta para mí o consultas también para los comentaristas, ¿no? Porque todavía creo que estamos en tiempo,
¿no? Porque Jesús no ha podido venir hoy día porque está un poco delicado de salud, el cambio de clima que está afectando a todos, ¿no? Son las 5:15, ya tenemos unos minutos. Si no tienen ninguna pregunta, bueno, estaríamos acabando. Yo agradecería ¿no? a los comentaristas, a Cristóbal, también a Susana y a Carlos por estar aquí. Y nada, deseándole unas felices fiestas, pero todavía no se termina el ciclo. Esperamos todavía el talentoso sanmarquino. No sé si no va a dar pavo, no va a dar ciclo, no sé. Pero ahorita te doy la palabra. Y solamente señalar unos 3 cositas, ¿no? Que se vienen en 2026, ¿no? Junto con Carlos y también con Daniel Sánchez, también estamos preparando, por la hacer un libro sobre la universidad, movimientos universitarios, movimiento obrero, prensa, ¿no? Que ya está el libro, pero hemos preferido dejarlo para el 2026 para que vean que estamos publicando muchos libros. No publicamos, puede ser que no publican nada, bueno, publicamos muchos. Que es una compilación también de artículos, ¿no? Un libro. Y también estamos ya cerrando, y con Carlos hemos cerrado un libro sobre la independencia de las regiones, ¿no? Es donde también está, ¿no? Susana, que yo hemos escrito para el dossier de una revista historia regional, son 10 capítulos o 10, pero ahora estamos agregando 5 más, 5 capítulos nuevos. En ese caso estamos agregando la región de Moquegua, Tacna, por ejemplo. Estamos volviendo sobre el Cucho un capítulo más, Cerro de Pasco también, y así, ¿no? Estamos completando unos 15 capítulos. Este libro debe estar saliendo también para el mes de abril con un nuevo ciclo, ¿no? Seguramente lo presentaremos por acá. Y por ahí otros proyectos más que estamos nosotros trabajando. Creo que querías hacer una... Sí. Entiendo, el texto va en cuanto a la prensa. Mi pregunta es, en el ámbito académico nacional, ¿quiénes más están trabajando estos temas? Me parece muy interesante la entrada y también abre una perspectiva como para, si no hay nadie más, digamos, generar investigaciones nuevas, ¿no? Como tú acabas de mencionar. Claro, sobre la prensa, sí, sobre la prensa y la se han trabajado y se está trabajando, pero de esa perspectiva conectada o tratar de varios países, eso es lo que no hay, ¿no? Que yo sepa, no hay. Nosotros, bueno, desde Pogba, Benechea y Jorge Bastarre, que tenían su historia del periodismo peruano, pasamos al gran texto de 3 etapas en el desarrollo de la Constitución Nacional, de Pablo Maceras, ¿no? Que es un texto del año 56. De ahí pasamos en un texto muy importante de la tesis de doctorado de Ascensión Martínez Aviaza, ¿no? La prensa doctrinaria en la independencia del Perú, que es un libro grueso también que habla sobre esta etapa de la prensa, pero excluye ella porque lo justifica, porque también es una tesis de doctorado y yo también tengo las justificaciones porque trabajo también de prensa, y ella también excluye algunos periódicos como la Gaceta de Lima, que ella no lo trabaja, yo sí lo trabajo, ¿no? Pero ella lo justifica y está muy bien, porque por eso en una tesis uno tiene que justificar los objetivos, ¿no? En el problema justifica por qué tomo o no tomo esta fuente, por qué lo hago, ¿no? Ese, por ejemplo, es un texto muy importante. Después ya viene Víctor Peralta Ruiz, que ha trabajado varios trabajos, Claudia Rosas Lauro, que también ha trabajado, Luis Miguel Glave, que también ha trabajado sobre esta etapa. O sea, de manera particular, ¿no? Chelo Huoco también publicó para el caso del Cusco, también Glave también publicó para el caso del Cusco, y por ahí también otros autores menores que también, entre comillas menores, lo digo no porque sean más jóvenes, sino que han publicado menos sobre el tema, ¿no? Pero todos los historiadores en general, creo que todos nosotros, incluso todos ustedes, hemos trabajado en un momento el periódico, ¿sí? O determinados periódicos, pero estoy hablando de quienes han investigado la prensa como objeto principal, ¿no? Entonces, en el caso Perón es eso, ¿no? Y lo que me comentaba Su de Joseph, por ejemplo, el español, él trabaja por el caso la prensa visto desde el aspecto de España hacia el Perú, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Después, al menos eso es de la historiografía que nosotros conocemos en Chile, también se han investigado, en el caso de Buenos Aires también, pero ese más o menos pero esta vertiente de varios países no, y varios países, otros lo han hecho, pero no a partir específicamente de los periódicos, ¿no? Parece que eso no... Lo que sí he visto que se han hecho, pero son mis propios estudiantes de nosotros, acá en San Marcos, y mis estudiantes también, porque
los hemos atormentado nosotros acá para que hagan sus investigaciones. Muchos de ustedes lo saben porque han llevado conmigo Independencia y han hecho investigaciones sobre un periódico, una comparación, ¿no? Y hay algunos artículos publicados, creo que hay como una docena de artículos de estudiantes de San Marcos que han publicado, algunos conmigo, otros solos, y que hacen estudios comparativos un poco, ¿no? Ajá, ese sería más o menos. Entonces, ¿alguna pregunta más? Si no, nos quedamos a mí. A medida que se estuvo realizando la investigación, ¿han encontrado algún tema el cual todavía no se haya abordado completamente por la historiografía o algún tema que ya se haya abordado pero que se le puedan expandir más preguntas o se le puedan agregar más conceptos? Bueno, lo que yo he visto, a ver, es que lo que yo he tratado siempre de hacer es de investigar desde la perspectiva mucho más grande, más amplia, ¿no? Tratar de encontrar un poco las conexiones, pero a partir, como les vuelvo a decir, a partir de los periódicos. ¿Esa es una ventaja? Sí. ¿Vas a sacar algo importante? Sí, pero también es una limitación. Sí, también, porque hay otras fuentes que me pueden dar la correspondencia, por ejemplo, o manuscritos, digamos, me pueden dar información de repente un poco más interesante, ¿no? Pero la prensa me parece que para esta coyuntura es importante. ¿Por qué? Porque la prensa circula por muchos espacios. Y ahora lo que estamos haciendo, conversando con algunos colegas colombianos y venezolanos, es hacer lo que ese libro hizo para el sur, ahora hacer un poco para el norte también, ¿no? La circulación de los periódicos y la prensa en Ecuador no tan, en Colombia, pero igual lo vamos a tocar, Colombia, el caso ecuatoriano, el caso venezolano, ¿no? E incluso el caso de Brasil también, o sea, hacer una historia. Incluso en México hay una asociación de prensa, ¿no? Que constantemente se reúne. No he tenido la oportunidad de asistir todavía. Cuando iba a ir, no sé qué pasó, no creo que se dio el COVID, si no me equivoco, vino la pandemia y ahí se suspendió. Ahora sí voy a tratar de insertarme. Pero ahora con los problemas que tiene el Perú, tenemos que pedir visa y toda esa cosa, también es otro problema. Pero ya va a venir un nuevo gobierno, ¿no? Y se debe solucionar eso. Entonces, esa es más mi preocupación, ¿no? Tratar de ver la historia un poco más. Y eso quizás también llama la atención de otros historiadores o historiadoras. Por ejemplo, es algo que yo lo voy a decir, pero que todavía nos han escrito para integrar un proyecto, no tanto de prensa, pero me puedo basar en prensa, para trabajar movimientos sociales entre el siglo XVI y el siglo XIX, ¿no? Y a mí me han pedido que yo escoja dos movimientos sociales. Obviamente yo voy a escoger la época de la independencia, más o menos, porque es lo que más sé, ¿no? Entonces, y eso va a ser un proyecto global, o un proyecto más grande, ¿no? Un proyecto historiadores de diferentes partes. No, obviamente no se va a comparar con el proyecto que Cristóbal, ¿no?, tantos años ha trabajado. Obviamente es un proyecto menor, pero está tratando de unir a muchos historiadores y historiadoras para trabajar temas referidos a los movimientos sociales, ¿no? Bueno, ahí está, todavía lo tenemos que analizar, porque es para el otro año todavía, ¿no? Pero ese es más o menos lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Mejor dicho, en otras palabras, para ir cerrando ya, cuando uno iba haciendo la maestría, iba tomando los seminarios y los cursos, y cuando uno iba asistiendo como invitado al doctorado, en el doctorado solamente estaba más como invitado, por haber llevado toda la maestría en la UBA, uno iba definiendo el interés por las investigaciones de acuerdo a qué cosa, de acuerdo al propio momento, ¿no? Entonces, antes que nos interrumpan, vamos a terminar allí, no se vayan, en 2 minutos ya vamos a sortear un libro, ¿ya? Más bien, gracias, ¿no?